Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że nas słychać. Dzisiaj spotykamy się na webinarze dla nauczycieli języka hiszpańskiego i lektorów i będziemy prezentować różne metody nauki języka hiszpańskiego. Przede wszystkim strategie motywujące ucznia. Bardzo ważny temat, myślę, że dla wszystkich nauczycieli języka hiszpańskiego to jest teoria autonomii ucznia. Jak sprawić, że uczeń zaczyna uczyć się sam, samodzielnie, w jaki sposób może wejść, że tak powiem, całkowicie do tej nauki języka hiszpańskiego. Dzisiaj jest z nami pan Gabriel Neila, to jest przedstawiciel metodyczny wydawnictwa Edzinumen. Edzinumen to jest oczywiście wydawnictwo podręczników do nauki języka hiszpańskiego. Pan Gabriel jest również profesorem języka hiszpańskiego na Uniwersytecie w Alcalinta. I w tej chwili oddaję dzień dobry wszystkim Państwu. Jest nas tutaj, widzę, 65 uczestników. Może ktoś więcej jeszcze dołączy. Zapraszamy wszystkich. Webinar potrwa około godziny. Później myślę, że będzie około 15 minut na zadawanie dodatkowych pytań. Postaram się tutaj w międzyczasie moderować czat, jeżeli będą jakieś takie pytania czy kwestie techniczne. No a w tej chwili oddaję głos do pana Gabriela. Gabriel, please, you can start. Okay, thank you so much. Buenas tardes a todos los compañeros que hoy os habéis reunido aquí. Como os acaban de comentar, mi nombre es Gabriel Neila. Soy asesor pedagógico en Edinumen, pero también soy profesor de español en contexto de inmersión para adultos en la Universidad de Alcalá de Henares. Es un gusto estar esta tarde aquí, pues compartiendo un poquito de conocimientos con vosotros sobre un tema que realmente me gusta, que es el de las estrategias de aprendizaje, y yo creo que puede ser útil también para vosotros para que reflexionemos un poquito juntos sobre cuáles son esas habilidades que tienen los alumnos polacos y que me ayudéis también a dibujar ese perfil de los estudiantes polacos. Bueno, como podéis ver en el título, esta sesión la he titulado por un aprendizaje más efectivo. Y cómo yo creo y cómo a lo largo de la sesión de hoy os voy a presentar algunas ideas para llevarlo a cabo, cómo yo creo que podemos llevar a cabo un aprendizaje efectivo en el aula a través de una potenciación de las estrategias de aprendizaje. Y veremos que las estrategias de aprendizaje yo las puedo poner en marcha con niños pequeños, con adolescentes, con adultos. Es un poquito indistinto, ¿vale? Os voy a dar una mínima parte de teoría para que reflexionemos un poquito, pero luego habrá mucha cuestión práctica, ¿vale? Mucha tipología de actividades y pues son ideas que quiero lanzaros un poquito en este sentido, ¿de acuerdo? No os preocupéis si veis que hay alguna que no os da tiempo o que no comprendéis bien, porque yo le haré llegar a los compañeros de novela la presentación para que la podáis tener sin problema ninguno. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de nada, para ver un poquito el perfil de personas que estamos hoy aquí, os quería preguntar en qué contexto laboral estáis dando clase. ¿A adolescentes, adultos, niños, algún otro perfil diferente? ¿Qué podéis comentarme en el chat? Adolescentes, adultos, adolescentes de 12 a 14. Ajá, muy bien. Universidad y escuela secundaria. Ok.
Veo que hay una amplia mayoría de adolescentes, que ahí es un territorio muy, muy, muy especial en cierta manera. Ujú. Y antes de nada, bueno, yo como profe he tenido alumnos polacos y yo tengo una idea de cómo puede ser el desempeño de esos alumnos polacos, pero prefiero que vosotros seáis los que me hagáis un pequeño perfil. ¿Cómo consideráis vosotros que son los alumnos polacos en la clase de español? Con una o dos palabras. ¿Cómo los definiríais? Callados. Ay, madre mía. Esto creo que lo comparten con muchas nacionalidades. Muy sistemáticos, les encantan las reglas, callados, ambiciosos. Buen punto. Ujú. Listos pero vagos. Bueno, la cosa de los vagos yo creo que va con la edad, ¿eh? Activos. Ujú. Perfecto. Bueno, todo esto radica un poquito más en la idea que os voy a presentar en el día de hoy. Mira, Marta nos está dando una clave muy curiosa. Dice, perciben el español como más fácil que el inglés. Fíjate quién diría esto, ¿eh? Es una idea que me resulta curiosa, ¿eh? Bueno, pues la cuestión en el tema que os propongo en el día de hoy es intentar que reflexionemos sobre ese paso de ese alumno sistemático que lo que hace es memorizar y tener un libro de texto en el cual pues sabe que después de la página 10 va a venir la 11, después del tema 2 va a venir el 3 y que estudia la lengua española pues para pasar un examen, pero no con el propósito comunicativo que se debería tener. Ujú. Ese aprendizaje activo se puede explotar a través de esas estrategias de aprendizaje que os comentó en la presentación. Para comenzar, simplemente os lanzo una pregunta al aire. Ujú. Y es, ¿qué es aprender? Normalmente los metodólogos nos dicen que nosotros podemos aprender orientado a un producto o orientado al proceso. ¿Qué quiere decir? Que yo aprendo, por ejemplo, en el caso del aula de español, que yo aprendo para comunicarme en un momento final o en un examen o en lo que sea. Mientras que cuando yo aprendo orientado al proceso, yo voy a ser consciente de cómo yo puedo aprender vocabulario de una manera más efectiva. Es decir, si a mí me gusta tomar como eje mi lengua materna, lo voy a tomar y será más fácil para mí hacer listas de palabras en varios idiomas. Si a mí me resulta más fácil dibujar, hago pues a lo mejor unas flashcards intentando dibujar y asociar la palabra. O si yo tengo pues diferentes tipos de estrategias de aprendizaje o tenemos una de las inteligencias que decía Gardner un poquito más desarrollada, puesta en práctica que la otra. Ujú. Pues la idea que quiero lanzaros hoy radica en eso, en ese paso de hacerles ver a los estudiantes que están aprendiendo algo más que simplemente pues, un instrumento para pasar un examen, como sería el aprendizaje orientado al producto, y que pasemos a actividades que les ayuden a enfocarse un poquito más en lo que sería ese enfoque orientado al proceso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en esta parte, en este enfoque orientado al proceso, el estudiante toma ese mando y toma el protagonismo en lo que quiere aprender. Esto a muchos compañeros siempre nos resulta pues un poquito complejo de ver porque decíamos, ellos eligen todo, pero ¿qué papel jugamos nosotros? Bueno, aquí tenemos 3 puntos interesantes, que es la elección, la planificación y la autoevaluación. Nosotros, en ese papel de profesores, tenemos que saber guiar estos 3 pasos.
Ujú. Cuando decimos que el estudiante elige lo que quiere aprender, nosotros tenemos que también estar como guías, estar desarrollando una serie de propuestas, una serie de análisis de necesidades, que es este primer momento. ¿Qué necesito? ¿Qué creo que necesitan mis estudiantes para aprender? Y tomar alguna idea de lo que ellos nos dicen. Ujú. Luego dice, el estudiante lleva a cabo un plan. Evidentemente, cuando tenemos que cumplir una serie de contenidos, una programación didáctica, evidentemente el estudiante tiene que ser partícipe y tiene que ser pues una persona importante en el desarrollo de ese plan de aprendizaje. En el ámbito, por ejemplo, de la gramática y el léxico, ¿cómo suelen ser los estudiantes polacos? ¿Todavía les juega mucho, les aplica mucho el tema de la memorización o suelen utilizar otras tácticas? ¿Qué pensáis en esto? Memorización, comparación con otros idiomas. A ver si me escribís, si me vais escribiendo en el chat un poquito lo que vuestra opinión al respecto. Ajá. Nos dice Ágata, aprenden mucho de Quizlet. Ayuda mucho que en polaco también conjugamos, con eso tienen una parte muy ganada. Comparación con el inglés, asociaciones. Ajá. Nadie me está diciendo por ahora la memoria, ¿eh? Es interesante. Esto quiere decir que en cierta manera las estrategias de aprendizaje están muy presentes en el alumnado polaco. Ujú. Me alegra. ¿Ok? Bueno, el último, ajá, a ver que alguien está escribiendo. Bueno, mientras tanto, en esa parte, a partir del número de ese plan de aprendizaje, luego al final el estudiante, cuando decimos el estudiante evalúa, no quiere decir que se dé pues una nota, evidentemente, sino que intentemos presentar al estudiante una serie de actividades que le ayuden a reflexionar. Ujú. Es decir, a situarse en dónde está en el proceso de aprendizaje. Si le falta algo, si no le falta, etcétera. Y dice, pero siempre al principio se trata de memorizar, la memoria la usan para otras cosas, pero nada para el español. Me imagino. Ok. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Todo esto por qué? Todo esto porque creo que uno de los propósitos que nos mueven a todos los profesores de idiomas es el que nuestros alumnos puedan utilizar la lengua a través de un proceso de autonomía, es decir, que no siempre dependan del profesor para comunicarse. A mí, cuando yo he estudiado lenguas extranjeras, a mí siempre los profesores me decían, yo no soy un diccionario con piernas. Es decir, tienes que trabajarte tú por ti mismo esa manera de llegar al significado, ¿ok? Al significado, a la comprensión de lo que se está hablando. Ujú. Por eso en el día de hoy os voy a presentar una serie de actividades y de recursos que cumplen un poquito con estos 6 pasos que tenéis aquí y que nos ayudarán a que nuestros estudiantes evidentemente sean más autónomos, con lo cual llevarán a un aprendizaje pues un poquito más efectivo, que era el título del que estábamos hablando al comienzo de esta sesión. Para ello, siempre también me gusta ejemplificar con un texto, como es el caso del que os presento aquí, porque muchas veces nuestros estudiantes se van a encontrar con problemas importantes a la hora de desarrollar su español. Ujú. Si veis en este texto, ¿cuántas categorías de palabras tenemos en lo que es el diálogo? Tenemos la palabra sobre remarcada, pero ¿cuántos tipos de sobres tenemos aquí? Tranquila, Magdalena, has llegado a tiempo.
Fijaros, dice, ¿cómo se llama esto? Es un sobre. Vamos a hablar sobre eso, sobre sobres, sobre todo, ¿ok? Esto, la memoria, evidentemente, no nos va a ayudar a distinguir, ¿vale? Porque muchas veces, no sé si coincidiréis conmigo, cuando un estudiante busca la palabra sobre en un diccionario, se queda con la primera o como mucho la segunda acepción, pero no con toda esta cantidad de acepciones que tenemos acá. Entonces, las estrategias de aprendizaje son las que nos van a ayudar, en cierta manera, a que los alumnos distingan o intenten trabajar un poquito con estas diferencias. ¿Vale? Por ahí lo veis sustantivo, adverbio, verbo. Además, fíjate el que te sobre, subjuntivo, preposiciones, pues fijaros, ahí es todo un tema interesante. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a que no se encuentren con este tipo de cuestiones. Bueno, en esa primera fase, en la cual yo puedo ayudar a los estudiantes a desarrollar las estrategias de aprendizaje, está lo que he llamado control del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Es decir, que el estudiante sea consciente sobre lo que está aprendiendo. Y para ello parto de una definición en un artículo muy interesante de Vaquero y Suárez del año 2015 que nos decía, un aprendizaje eficaz requiere de la asunción de un mayor control e implicación en el propio proceso de aprender. ¿Qué quiere decir? Si mis estudiantes no son conscientes y no se implican en lo que es el propio proceso de aprendizaje, vamos a tener un problema porque están viendo el español como algo lejano. ¿Mm? Algo lejano o algo que no aplica a su realidad. ¿Ok? Ahí os recomiendo mucho que deis un poquito, que leáis este artículo que está en el número 21 de la revista Marco L, porque creo que os va a servir. ¿Y cómo mi estudiante va a controlar ese proceso de aprendizaje? A través de una secuencia didáctica evidentemente clara. Ujú. Por ejemplo, una secuencia didáctica en la cual yo puedo en un primer momento comenzar a descubrir cuál es el contenido, qué es lo que voy a aprender, a través de un aprendizaje inductivo, como estáis viendo en la diapositiva. Aquí, si veis, es una doble página que comienza a trabajar con el vocabulario de nuevas tecnologías y que se ve un poquito mal en la diapositiva, pero son unas preguntas de iniciación de input. Puede ser una manera para que el estudiante comience a ser consciente de lo que está aprendiendo y que ese vocabulario o esas estructuras lingüísticas comiencen a trabajarse desde un primer momento a través de diferentes dinámicas. Aquí veis, quedan un pelín pequeñitas, pero bueno, como os pasaré la presentación, las podréis ver. Ese vocabulario de las nuevas tecnologías se contextualiza a través de una fotografía, a través de audios, destrezas integradas, a través en esta parte del final del ejercicio número 2 de un léxico combinatorio, de una combinación de palabras, todo radicando en lo que viene a ser esa presentación de contenidos y que tengan claro el objetivo y el propósito de lo que van a aprender. ¿Mm? Asimismo, uno es más consciente de la lengua que está estudiando y del control y de lo que va a llevar a cabo a través de actividades que nos presenten comunicativamente un uso real de la lengua. ¿Ok? Por ejemplo, en esta actividad, todas las que os he presentado por ahora están extraídas del manual Frecuencias. ¿Qué pasaría si en esta actividad yo, que es una actividad de roleplay, yo le digo a mi estudiante únicamente lo que viene en el enunciado? ¿Y tú qué opinas de los dos? ¿Estás a favor o en contra? Y le digo, ahí tienes el ejercicio.
haced 2 grupos y darme vuestra opinión. Posiblemente a mi estudiante le falten herramientas. Por lo tanto, estas herramientas son las que van a crear esa necesidad de vamos a comenzar a usar la lengua meta, vamos a comenzar a saber qué es lo que tengo que utilizar para comunicarme. Ujú. Bueno, también en el caso del español, cuando hay estudiantes que pueden trabajarlo de maneras diversas y con objetivos diversos, el hecho de presentarles y de decirles que estamos delante de una lengua que es poliédrica, es decir, no tiene una única visión. Es decir, tratemos desde el comienzo para que ellos mismos sean conscientes de lo que está ocurriendo de presentar todas las variables panhispánicas, ¿ok? Desde el primer momento. Por una razón muy simple, y es que nuestros estudiantes pueden tener la necesidad de conocer alguna realidad que no esté cercana a lo que sería la versión única del español de España. Ujú. Entonces, con este tipo de actividades, que también están relacionadas con una lección a lo alto, una lección mayor, vemos, pues, por ejemplo, un vocabulario como ganar, reprobar una materia, reprobar un examen, rendir un examen, o expresiones, si yo estudio el que con subjuntivo, los deseos, que la pases bien, que te vaya bonito, que los cumplas feliz, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es a lo que yo me refiero con control de lo que estamos aprendiendo, el tener un objetivo claro, ¿vale? Pero seguimos un poquito más adelante. ¿Mm? Ese control de lo que estoy aprendiendo pasa a producir lengua contextualizada. ¿A qué me refiero con lo de producir lengua contextualizada? A que yo utilice esas estructuras lingüísticas que he ido viendo a lo largo de la lección en una producción oral normal y corriente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en esta parte de práctica en contexto, no simplemente nos ciñamos a explicarles estas son las estructuras para dar consejos, sino que yo ya las haya trabajado posteriormente y pautado posteriormente y al final, en un ejercicio de expresión oral, yo las utilice con una visión comunicativa. ¿Ok? Esto, volviendo atrás, es a lo que yo llamo control del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Es decir, las herramientas que le van a permitir a mi estudiante ser y llevar a cabo una producción oral, una comunicación más adecuada en lengua española. ¿Mm? Luego nos pasaríamos a un ámbito un poquito también especial. Lo habíamos visto en lo del enfoque orientado al proceso. Autoevaluación. ¿Alguno de vosotros hace ejercicios relacionados con la autoevaluación dentro del aula o lo creéis muy difícil? Autoevaluación como pues, que ellos mismos se corrijan, no sé cómo lo veis. También, si me podéis decir en el chat si lo veis aplicable a todos los niveles, a todos los contextos. No mucho. ¿Mm? Lo hago a veces. Ok, Magdalena lo veo muy pequeñito. Perdóname si me confundo. Alina, Magdalena y Alina, contadme un poquito más cómo lo hacéis en este sentido. ¿Qué tipo de actividades? Ajá, Catarina no lo hace. Luego os digo también un poquito mi experiencia como profe en este sentido, ¿vale? Porque no es lo mismo autoevaluarse
con un grupo de niños, a un grupo de adolescentes o a un grupo de adultos. Aquí el proceso cognitivo evidentemente es muy diferente, ¿vale? Es diferente en el sentido de que pues, diferentes tipos de alumnos están más y menos preparados, eso está claro, ¿vale? Bueno, mientras los compañeros están escribiendo, que veo que estáis en el chat, a ver, dice, revisando juntos los ejercicios de pruebas escritas, perfecto. Ok, esa podría ser una buena opción. Pero vamos a ver, mientras haya más gente que vaya comentando, vamos a ver un poquito más a este respecto, ¿vale? Bueno, os recomiendo también, pues como una cuestión propia para vosotros, el que reviséis lo que se establece en el Portfolio Europeo para Futuros Profesores de Idiomas, el PEFPI. Este documento, creado por el Consejo de Europa, lo que viene a pedirnos a los profesores es que también nosotros reflexionemos sobre nuestra propia labor. Y bueno, aparte de que nos pide que nos grabemos y de que veamos si hablamos mucho en el aula, si les damos oportunidad de comunicarse, en el ámbito de la autoevaluación nos dice que nos cuestionemos sobre si somos capaces de ayudar a los alumnos a que tengan esos objetivos claros en la clase, que si sé dar apoyo para que evalúen su propio rendimiento o evalúen a sus compañeros, o si puedo ayudarles en lo que sería el uso del portfolio europeo de las lenguas. El portfolio europeo de las lenguas es algo que todos hacemos y que los profesores de idiomas hacemos desde siempre, que es que durante un curso les pidamos a los estudiantes que vayan guardando todo el material que vayan haciendo de escritura, de audio y demás para que vean su progreso a lo largo del curso. En el caso de lo que estáis poniendo en el chat, en cierta manera, ese ejercicio de ponerse notas unos a otros, no sé si lo veis igual de aplicable con niños, con adolescentes o con adultos. Aquí quizás, cuando estamos en una enseñanza reglada, bajo mi experiencia, los chicos, el que tengan 7, 8, o sea, las notas que se les pongan, quizá puede traer un problema. ¿Vale? Con adultos sí, con adultos a mí me funciona bien desde el momento en el que se ven iguales. ¿Por qué tenemos este problema gordo con la autoevaluación? ¿Vale? Porque no hemos tenido nunca muy claro. Siempre los profesores de idiomas partimos con esa mochila, ese peso que tenemos sobre pues, las pruebas estandarizadas, en el caso del español el DELE, o que nuestros alumnos tengan que llegar a ciertos niveles. Pero la autoevaluación no tiene más que ver con estos tipos de cuestiones que os planteo en esta diapositiva. En primer lugar, ¿qué objetivos tengo para aprender el español? Esto claramente en un primer día de clase se puede tomar a través de un análisis de necesidades o una actividad primera en la que diga, ¿y tú por qué estás aquí? Quiero aprender español porque no me queda más remedio, quiero aprender español porque me gusta, por la música, porque tengo una pareja de habla hispana, no sé, algo como esto. Prioridades en el aprendizaje. Evidentemente los adolescentes se ven muy circunscritos a una programación que nos marcan, pero quizá en los adultos esto es diferente. Cuando damos clase, no sé, de español de negocios o clases particulares en los cuales, pues, haya pues, una serie de diferencias, ¿vale? Y luego, la autoevaluación, ya hemos visto, el que uno sea capaz de decir, oye, esto no lo he hecho bien, o lo he hecho mal, o cómo lo he hecho. En el día de hoy, lo que yo quiero que os llevéis es dinámicas fáciles para que podamos llevar a clase, ¿vale? Por eso vamos a ver si me da tiempo a explicaros todas.
Si no, ya os digo que os enviaré la presentación sin ningún problema para que las podáis utilizar. Bueno, la cuestión, perdón, aquí se me montó un poquito el PowerPoint, con los adolescentes, que es un poco el alumnado mayor que me habéis dicho que tenéis, fijaros la curiosidad. Y es que los adolescentes, ellos, la autoevaluación la hacen constantemente y diariamente. Fernández, en el 2011, en un artículo de la revista Marco L, también, nos decía: los logros nos llevan a repetir la misma estrategia en ocasiones sucesivas. Los fallos nos inducen a buscar otra más eficaz. Aquí, este proceso ya es autoevaluativo. Pero quiero que reflexionemos entre todos también en el sentido de cuando nosotros hemos aprendido lenguas extranjeras y nuestros profes nos han dado, por ejemplo, una redacción con todos los errores que hemos cometido, ¿qué hacíamos con esas redacciones, con esos textos plagados de color rojo? Yo los escondía porque yo no lo quería ver. Yo vengo de una tradición educativa en la cual el error primaba y los profes nos decían, antes de sabes hacer esto, esto y esto, nos decían, lo que no sabes primero, lo que no sabes es hacer esto. Creamos frustración en los alumnos. ¿Vale? Y aquí también, pues esa idea, si el estudiante que adolescente o ya de una determinada edad se está autoevaluando diariamente, ¿por qué en la clase no es capaz? Nos dice Fernández también en el año 2011, los profesores por lo general afirman que los alumnos no son capaces de ese autocontrol. ¿Cómo nosotros como profesores podemos llevar a cabo esta práctica? Pues a través de diferentes actividades. Lo que os vengo a proponer hoy no es que hagáis secuencias de actividades en las que esté hipermedida el uso de las estrategias de aprendizaje, para nada. Lo que quiero es lanzaros ideas. Os servirá el 10%, el 20%, el 100%, pero por lo menos quiero que os vayáis con alguna idea de este tipo. ¿Vale? De todas maneras, luego tendremos unos minutos para preguntas al final de la charla. Bueno, esto yo creo que ejercicios como el que os presento aquí, todos los tenemos en nuestros manuales de texto. El que yo ponga si soy o no soy capaz de los objetivos principales de una lección. Soy capaz de contar una anécdota en pasado, reaccionar ante una anécdota, contar experiencias insólitas, pronunciar algunas palabras acentuadas correctamente. Y muy brevísimamente decir sí o no soy capaz. ¿Ok? Así ya estamos autoevaluando. Cuidado porque los profes muchas veces esto lo dejamos pasar, ¿vale? Porque lo consideramos ejercicios poco útiles. Pero esto nos puede dar información. Si nosotros les decimos a los chicos en una dinámica del tipo levantarme la mano o una pequeña encuesta, esto ya nos está dando feedback y nos está diciendo si el camino que estamos siguiendo es un camino bueno o no tan bueno. Luego, en la autoevaluación, pues también tenemos el peso de esas pruebas de respuesta cerrada. Ahí es muchísimo más fácil. En una respuesta cerrada yo puedo decir cómo puede ser una preparación para el examen DELE, puedo ver claramente las respuestas correctas e incorrectas. Con alumnos más adultos, yo puedo trabajar con estas pequeñas rúbricas que son un poquito más complejas. El concepto rúbrica, sabéis a lo que me refiero, ¿no? Cuando hablo de rúbrica. ¿O es un concepto nuevo para vosotros? Entiendo que lo comprendéis, ¿no? O que lo tenéis en cuenta.
Nuevo, vale, perfecto, te cuento. Las rúbricas lo que viene a ser es, aquí viene como en modo de guión, normalmente se presenta en modo de tabla, es un ejercicio por el cual yo le doy al alumno varias opciones para que marque dónde cree que está. Por ejemplo, aquí, completa según tu opinión. Describir a una persona y a mí mismo. Yo no le digo lo sabes hacer o no lo sabes hacer, yo le digo sí, bastante o un poco. Ujú. ¿Dónde te situarías? Hablar de mi familia y preguntar por las relaciones sociales de mis compañeros. Sí, bastante o un poco. ¿Vale? Es muy, muy similar al ejercicio que teníamos aquí. ¿Vale? En cierta manera, es la manera más fácil, ¿vale? Es lo más sencillo y lo que podemos hacer de una manera más elaborada. También yo puedo presentar un ejercicio muy abierto como este, que es ¿qué has aprendido? ¿Vale? En ese ¿qué has aprendido? Por lo menos, de forma general, pues yo ya puedo tener una cierta imagen, ¿vale? De lo que los chicos han tenido en cuenta, han visto o recuerdan. Aquí veis un ejemplo de por qué aprendo español, un ejercicio para el primer día, ¿vale? Que nos dice, lee las frases y clasifícalas en la fila correspondiente y luego añade una frase más para cada una de ellas. ¿Qué finalidad tengo para hablar español? ¿Qué motivos o qué intereses? ¿Y qué método? ¿Cómo aprendo español? Ujú. Esto, en lo que muchas veces cuando estudiamos para ser profesores de español se nos dice análisis de necesidades, esto es una actividad pura de análisis de necesidades, ¿ok? Que nos puede servir. Nos puede servir y nos puede ayudar a sacar información. Esta es muy divertida, esta es para un nivel A1. Cuando hablas español, ¿de qué color te sientes? Aquí apelamos al aprendizaje emocional. Ujú. Y aquí, con esto, ¿qué estamos sacando? Aquí estamos sacando, pues, información sobre si yo tengo un grupo de estudiantes que las actividades de improvisación o las actividades orales les cuestan un poco más de trabajo. Me decíais, los alumnos polacos son muy callados. A vuestros alumnos, si le lanzáis esta pregunta, ¿qué color os dirían? Ahora me sorprendéis si alguno me dice amarillo. A ver qué me decís. Amarillo, claro. Bravo, Magdalena. Bravo. Esto, no, porque esta dinámica lo he hecho en algún otro taller de formación y se movían entre el violeta y el azul. Y el azul último. Violeta, ya sabía yo. Depende de la autoestima. Muy buen punto, Dagmara. La autoestima también es algo a tener en cuenta. El hecho de que muchas veces nuestros estudiantes produzcan en español tiene que ver mucho más con el cómo se ven ellos ante la lengua, el si se ven capaces o no se ven capaces. Ajá. Por eso viene un poquito la idea de eso, la idea de medir algo más que el simple error, ujú, sino la evaluación no punitiva, la evaluación de logro, ¿ok? Que esto es otro concepto que quiero que os llevéis en el día de hoy. La diferencia entre la evaluación de logro, os lo pongo en el chat, y la evaluación punitiva. Ujú. Entonces, tengamos en cuenta cómo yo, por lo menos que estoy ya en los 40, yo he trabajado, oye, mis profesores conmigo han trabajado en una evaluación absolutamente punitiva. Ujú. Y esto no sé si alguno de vosotros conoce gente española o supongo que sí, o los españoles somos de los peores aprendientes de lenguas en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos han creado una frustración. Aparte de que aprendemos mal, pero siempre teníamos
esa espada de Damocles encima. ¿Ok? Bueno, seguimos un poquito más adelante. Con el tema de la planificación, ¿vale? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi estudiante a que planifique ese aprendizaje? ¿Mm? Vamos a irnos directamente a las actividades, ¿ok? Aquí veis una actividad que se da siempre en un nivel inicial, es de nuevo Prisma, a mí me gusta mucho, incluso extraída, en la cual nos ayuda ya no solamente desde un primer nivel a enseñarles pues, estrategias de aprendizaje, en este caso, pues extraídas como chunks, como estudio español para. Aquí olvidémonos de cuestiones lingüísticas de explicarles la diferencia entre para infinitivo y para qué con subjuntivo. No es necesario, ¿vale? Pero en esta manera, con este pequeño test, ya es una manera en la cual el estudiante, desde un primer nivel A1, puede empezar a planificar. Es decir, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis motivaciones, a qué nivel quiero llegar y cuánto tiempo quiero emplear en este proceso. También una actividad que viene muy al caso, que también es de Vaquero y Suárez, relacionada con el ámbito de las estrategias de aprendizaje, decían a todos los profesores que trabajan en contextos no inmersivos, como puede ser vuestro caso, el hecho de, cuidado, vamos a ver qué importancia le dan nuestros chicos al español, ¿vale? Y en ese estudio lo que se decía es pues un grupo cualquiera de un país, en este caso si leéis el artículo lo veréis, que era un país del este, en la cual en un centro concreto de enseñanza secundaria les dieron esta especie de diana a los estudiantes y les pedían que evaluaran la presencia del español en su clase, en su instituto, en sus aficiones, en sus proyectos, entre mis amigos, familia, etcétera, etcétera. De aquí, ¿qué podemos ver? Nuestro trabajo como profesores va a depender muy mucho de la importancia que nuestros chicos le den a la lengua española y de la importancia que tenga la lengua española como asignatura en nuestros currículos. De nada me sirve que los chicos en el apartado C, en el de las aficiones, tengan una presencia súper importante del español, pues porque les encante las canciones de Daddy Yankee o de Shakira o de quien sea. Si en mi instituto el español no es una materia que se trabaje en un sentido amplio, pues ahí podemos tener alguna cuestión problemática. Y una actividad mediante la cual yo puedo poner en marcha esta planificación de aprendizaje que decíamos, puede ser esta de aquí. Si veis, ¿qué aspectos crees que debes mejorar en tu aprendizaje de español? Esto podría ser un A1 avanzado. ¿Se me da bien la expresión oral? ¿Se me da bien la expresión escrita? ¿Se me da bien el tema de la comprensión lectora? ¿Se me da bien el tema de la comprensión auditiva? Pues ahí viene un poquito dependiendo, ¿vale? Del tema que estemos trabajando. Más ideas para trabajar las estrategias de aprendizaje y ya encaramos la última parte del webinar. Trabajando estrategias cognitivas, ¿ok? Y metacognitivas. Aquí veis los dos conceptos. En el tema de las estrategias cognitivas, lo que son es, digamos, herramientas que nos ayudan a que los chicos sean conscientes de cómo aprenden mejor. Como veis por aquí, para aprender palabras nuevas me ayuda el hecho de imágenes, dibujos, traducción. ¿Por qué no trabajar con todo esto en el aula? ¿Vale? El léxico, que estamos acostumbrados a trabajarlo de una manera tradicional, en la cual yo pongo listas de palabras y esas listas de palabras las traduzco en la lengua meta.
Pues, por ejemplo, esta actividad nos va a ayudar a crear campos léxicos y asociar conocimiento. Aquí veis vocabulario de la casa y dice agrupad según el lugar de la casa donde se puedan encontrar. Aquí ya estamos trabajando una estrategia de aprendizaje cognitiva. No os estoy descubriendo seguro América en este sentido, pero es algo que quiero que poner nombre y que seguramente vosotros hacéis. ¿Alguna cuestión más para ir trabajando? ¿Vale? ¿Veis? Presentarles esas diferentes posibilidades a los chicos. Para mejorar el aprendizaje del léxico o de la comprensión lectora o de la comprensión auditiva o de la parte que nosotros decidamos, le damos una serie de opciones y a partir de esa serie de opciones ellos ya van a ser capaces de elegir, ver, etcétera, etcétera. Estoy saltando algunas de ellas porque mi idea es un poco presentaros las más importantes. Cuando tienen un pelín más de nivel, un poquito más de nivel, la presencia del análisis contrastivo y la presencia de la lengua materna en el aula es importantísima. Por eso siempre he defendido, cuando yo he sido profesor fuera de España y ahora que estos años que lo he sido también en España y que lo soy, la presencia de la lengua materna y de vosotros los profes nativos. Ajá. Aquellos que le podéis dar al estudiante ese apoyo a la hora de contrastar cómo se dice en su idioma y cómo se dice en español, o aquellos que pues, lo hacen a través del inglés. El análisis contrastivo es esencial para el aprendizaje de una lengua. Aquí os recomiendo mucho que leáis, es un artículo súper didáctico y con un montón de referencias interesantes prácticas para el aula, el artículo de la profesora de la Universidad de Alicante, Marga Lindo, que tiene sobre el tema del uso de la lengua materna en la clase de español. Hasta un momento se ha demonizado aquello de no, en la clase de lengua solamente se puede utilizar la lengua que se está estudiando. En la clase de español, el español. Ojo, no siempre ha tenido o tiene por qué ser así. Bueno, como veis, este ejercicio se puede trasladar a la comprensión auditiva, ¿ok? Aquello de intento comprender todo, no, ¿cómo lo hago? O a una expresión escrita o a una comprensión lectora. Con esto, ¿qué quiero que tengamos en cuenta? Lo que quiero que tengamos en cuenta es la manera en la cual los ejercicios y las correcciones se presentan dentro del aula, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa manera de presentar una actividad como esta, lo que nos va a ayudar es a recibir información necesaria, ¿ok? Y dejar de hacer cosas, pues por ejemplo, como decíamos en la expresión escrita, ¿cuántos de vosotros corrigen una redacción, pone al alumno los errores o lo que necesita mejorar, pero cuántos de vosotros no comienza un proceso de yo te doy con cosas a mejorar un texto, tú me lo devuelves, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Vale? Eso es un poquito estrategia de aprendizaje también. ¿Okay? Muy rápidamente, para ir también terminando, ¿ok? Los factores afectivos, ¿ok? Aquí son importantísimos. ¿Por qué? Porque el aula, y esto parece una evidencia, el aula es un ecosistema en el cual cohabitan personas con diferentes tipos de características. Cada clase es un mundo. Todas estas evidencias que sabemos, tenemos que trabajarlas también en el aula. ¿Okay? Aquí quiero que, partiendo de una reflexión de Jane Arnold, que hizo un libro absolutamente referencial
sobre el ámbito de la afectividad en el aprendizaje de idiomas, que saquemos un poquito esta cita de Aoki sobre la afectividad y el papel de los profesores en el desarrollo de la autonomía del estudiante. Nos dice Aoki, si queremos que este tipo de alumno ejercite su autonomía libremente en el aula, tendríamos que crear un entorno físico alternativo, hacer visible la reducción de poder de profesor y abolir la amenaza que suponen los demás, convirtiéndolos en compañeros que se preocupan los unos por los otros. ¿Qué quiere decir? Volvemos a recalcar otra vez la idea de la reducción del peso de la evaluación punitiva y que el profesor, en lugar de ser esa figura suprema, máxima, pase a ser un guía que oriente el aprendizaje. ¿Okay? Factores afectivos a la hora de trabajar. Ya lo hemos visto, la actividad de los colores, cómo te sientes cuando hablas español. En esta unidad me siento más seguro hablando español. He aprendido a memorizar las formas verbales más fácilmente. O, por ejemplo, esta diapositiva extraída de frecuencias. En parejas, pregunta a tu compañero y completa frases con la información que te dé. Antes me ponía muy nervioso cuando la última película que he visto de niño me encantaba. Toda esta idea de convertir al estudiante en el protagonista, en que sea capaz de hablar y de tener una voz propia en la lengua que está estudiando, como es el caso del español. Aquí veis también otro ejemplo, ¿vale? Cuando pues, los alumnos son un poquito más, tienen un poquito más de nivel. Aquí veis, ¿quién dice qué? Más tranquila, ahora domino la conjugación de los verbos en presente. Uf, súper nerviosa, hay tantos verbos irregulares. Aburrida, todo esto ya lo conozco, ¿vale? Toda esta serie de dinámicas nos ayudará, evidentemente, a trabajar este tipo de cuestiones. Y ya como último punto, y luego ya si queréis preguntarme dudas, problemas y demás, viene la construcción compartida del aprendizaje, la cooperación con el grupo. Aquí viene también un concepto clásico como es el de la teoría del andamiaje. La teoría del andamiaje, que esto merece otro webinario exclusivo solo para esto, viene en cómo nosotros dividimos grupos a la hora de trabajar. Esto también afecta las estrategias de aprendizaje de nuestros chicos. Cómo yo puedo hacer un grupo exitoso o no dependiendo de a qué personas ponga a trabajar juntas. Vamos a irnos un poquito más adelante, ¿ok? Puesto que, como veréis cuando os envíe la presentación, en una actividad de grupo en la cual los estudiantes tengan que cooperar unos con otros, tendríamos que diferenciar entre actividades de grupo donde el profesor no guía y, pues, en cierta manera, pues cada uno de ellos puede trabajar según crea oportuno, o actividades de equipo. Esta diferencia que estableció la profesora María José Gelabert va un poquito en el sentido de las actividades que os voy a presentar ahora. Aquí veis, por ejemplo, la primera, en la cual, para un debate sobre un supuesto sistema educativo ideal, pues yo voy pautando y, como veis, vamos a diseñar el sistema educativo ideal. En grupos de 3 o 4 tenéis que diseñar y deben tratar en un foro una serie de cuestiones. Una vez diseñado, hay que crear un texto expositivo, justificando, leer las propuestas de los demás grupos, llevar a cabo un debate, hacer los cambios oportunos. Todo este entramado que permite al estudiante, pues en cierta manera, trabajar de manera conjunta, les ayuda a llegar a un punto común, ¿vale? A un punto de acuerdo. Y de esta manera también estamos trabajando
estrategias de aprendizaje en el sentido de pues, el que se le da mejor un tipo de actividades u otras, ¿vale? El que se le da mejor escribir puede realizar esta redacción de la que hablábamos anteriormente, el que se le da mejor exponer, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ejemplos como estos hay muchos, ¿vale? En todos. Este trabajo del sistema educativo ideal puede ser pues vuestra casa ideal y luego veréis en los puntos que están más o menos unidos, que son muy similares. Vamos a irnos de vacaciones y tenemos que tomar una serie de roles y de papeles. Pues todo esto, que son cosas que normalmente nosotros ya hacemos, es algo que a los profesores de idiomas no nos pilla de nuevas. Y bueno, ya para terminar, cuando ya recibáis toda la información y ya me podáis preguntar, quiero pues ya cuando reflexionéis sobre este tema ya solas y en vuestra labor docente, si de este taller hemos sacado alguna dinámica para autoevaluar a mis estudiantes, alguna manera de trabajar estrategias cognitivas y metacognitivas, o si hemos realizado pues algún trabajo en grupo cooperativo y que veamos esa diferencia de pues, cómo se ha trabajado y si ha habido beneficios o no. Y con esto ya me despido. Ya digo, si alguno de vosotros quiere la presentación, con gusto, se la cedo. Y solamente pues me tenéis que escribir o escribid a los compañeros de novela y os hago llegar esta selección de actividades. ¿De acuerdo? Y no sé si ahora tenéis alguna pregunta. Jak już nie ma pytań, serdecznie dziękujemy. Wir finishen, Gabriel. Gracias, muchas. Okay. Oh, yeah, thank you so much for everything. Muchas gracias por todo. I dziękujemy też wszystkim uczestnikom za przybycie. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie podręczników, odnośnie publikacji wydawnictwa Edunumen, a także rabatów dla Państwa, to zapraszamy serdecznie do kontaktu. Dziękujemy i do zobaczenia. Więcej będzie w niedługim czasie. Dziękujemy, Pani Patrycjo. Do widzenia.